¿Sabías que la media de la inflación en Estados Unidos con el presidente Biden y los demócratas entre 2021 y 2024 fue del 4,9%? ¿Sabías que en el año 2023, sin guerra, con el petróleo bajando, la inflación en Estados Unidos con el Inflation Reduction Act y las políticas de Biden era del 4,1%? Hoy vamos a desmontar la narrativa sobre la inflación en Estados Unidos. Vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las perspectivas y, lo más importante, por qué te están contando estas películas que no tienen ningún sentido en los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación están dando unos datos veraces sobre la inflación en Estados Unidos. Es cierto que la inflación ha subido en mayo, pero hay un montón de factores excepcionalmente positivos que lo que muestran es que la mejora y el efecto de desinflación real en la inmensa mayoría de los precios es evidente y, mucho más importante, que no hay ninguna evidencia ni del impacto de las tarifas, los aranceles en los precios, ni de un efecto inflacionista brutal. Tienes que recordar lo siguiente: muchos de estos medios, la CNBC, etcétera, muestran con claridad que el mercado ha reaccionado de manera positiva. Pero también tienes que recordar que muchos de estos economistas y expertos de consenso mainstream, todos del Partido Demócrata o cercanos, decían que la inflación con la guerra de Irán se iba a ir al menos al 6,5-7%. También decían, no lo olvides, que por los aranceles la inflación subiría entre el 5,5 y el 6%. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Lo importante, por lo tanto, es empezar recordando, y esto hay que recordarlo cada día, que la inflación con el presidente Biden 2021-2024, media anual 4,9%. Y que en el año 2023, con cero guerras, con además un entorno de bajada del precio de las commodities, de las materias primas, 4,1%. Bien, esto es importante cuando miramos los datos ahora mismo. Fíjate. El mercado ha recibido de manera positiva el dato de inflación de mayo en Estados Unidos por una razón muy sencilla. El informe del Bureau of Labor Statistics confirma que la inflación subyacente sigue moderada y que buena parte de la presión del índice general viene de la energía, más del 60%, no de una reactivación generalizada de las subidas de precios. El dato general de IPC subió un 0,5% mensual y es un 4,2% interanual. Pero el propio Bureau of Labor Statistics señala que más del 60% del aumento mensual del índice general vino del componente energético temporal. Es decir, no estamos viendo una aceleración amplia y descontrolada de los precios en toda la economía, sino un impacto concentrado en un bloque muy específico, temporal y además externo. La clave para entender la buena reacción del mercado está en la inflación subyacente, el índice que excluye los elementos más volátiles, alimentos y energía, y que sirve para medir mejor la tendencia de fondo. El dato es muy claro. En mayo, el subyacente ha subido solamente un 0,2% mensual, después de haber aumentado un 0,4% en abril. Es decir, está mostrando desinflación y se situó en el 2,9% interanual. Este dato ya en sí mismo transmite moderación, desaceleración mensual y ausencia de una espiral inflacionista en los componentes más persistentes. Y lo más importante, cero impacto de los aranceles en la inflación. De nuevo, los datos son absolutamente inequívocos. Además, cuando se observa el detalle del informe, aparece una señal todavía más importante.
La gran mayoría de los componentes no energéticos muestran desinflación clara. Los bienes subyacentes, excluyendo alimentos y energía, han caído un 0,1% en mayo. Los vehículos nuevos bajaron un 0,3%. Los bienes médicos cayeron un 0,7%. El índice del mobiliario y operaciones del hogar retrocedió y el seguro del automóvil también ha caído un 1,7% mensual. Todo esto apunta a un entorno en el que la presión inflacionaria se enfría más allá del ruido de la energía a corto plazo. Y esto es absolutamente esencial. Incluso si lo miramos dentro de los servicios, donde suele haber cierta parte más pegajosa de inflación, el comportamiento no sugiere descontrol en ningún caso. Fíjate. Todo lo que tiene que ver con el alojamiento, con la vivienda, ha subido solamente un 0,3% mensual, por debajo del 0,6% del mes anterior y muy por debajo de la tendencia 2021-2025, mientras que los servicios de transporte han caído un 0,6% en mayo. Esto refuerza la idea de que la economía estadounidense no está importando una nueva oleada de inflación estructural, sino que además continúa con una desinflación moderada en los bienes y servicios esenciales que tienen que ver con la economía directa de Estados Unidos. Es decir, los efectos negativos que existen vienen fundamentalmente de un factor externo. En este gráfico lo puedes ver mucho más claramente. Puedes ver cómo la tendencia en la inmensa mayoría de los bienes y servicios es una tendencia de desinflación, mientras que lo que has visto ha sido un rebote fuerte y por supuesto, preocupante, pero temporal del elemento energético. Y esto es muy importante comparado con los datos de la inflación del año 2023 y los de 2021 a 2024. No puedes olvidar esto, porque muchas veces lo que estás escuchando es que los demócratas te hablan de asequibilidad y que sus políticas son las buenas. Bueno, en el año 2023, con el precio del petróleo moderándose y con las materias primas moderándose, la inflación en Estados Unidos era tan alta como estamos viendo ahora por un efecto puntual. Pero esto es muy importante. La subyacente y todos aquellos elementos de los bienes y servicios esenciales subían a una tendencia que hasta duplicaba las que acabamos de comentar. Y por eso los mercados interpretan el dato de mayo como significativamente mejor de lo esperado, porque muestra una inflación general afectada por un factor externo, la energía, pero una inflación de fondo muy contenida y en la que ni los aranceles ni los efectos de la guerra están teniendo un impacto en los bienes y servicios subyacentes esenciales. Y esto es muy claro porque, entre otras cosas, fíjate, una de las cosas que te dicen constantemente es que se iba a disparar la inflación al 6,5%, pues no ha ocurrido. Y todo esto es especialmente relevante en un momento en el que muchos advertían que los aranceles iban a provocar un repunte inflacionario inmediato y generalizado. No solamente no ha ocurrido, sino que los datos muestran lo contrario. El dato publicado no respalda esa tesis de ninguna manera. Si los aranceles hubieran desencadenado una ola inflacionaria amplia, lo normal sería ver una subida mucho más intensa, del doble o del triple, en bienes no energéticos, vehículos, equipamiento del hogar y otras categorías sensibles al comercio internacional. Lo que aparece en el informe oficial es exactamente lo contrario en todos estos componentes. Conviene decirlo con claridad, los aranceles no causan la inflación. Y no causan inflación porque los aranceles no suponen más unidades de moneda en el sistema. ¿Por qué la inflación estaba descontrolada entre 2021 y 2024 con Biden? Porque se dedicaban a imprimir dinero disparando el gasto público y disparando los programas de déficit público con esos Build Back Better y el famoso Inflation Reduction Act, que no era Inflation Reduction Act, pero Inflation Perpetuation Act. Por lo tanto, el mercado lo que hace es celebrar precisamente que el peor escenario que muchos daban por descontado no solamente no se ha materializado en la inflación subyacente, sino que tampoco en buena parte del detalle energético.
Y esto tampoco te lo dicen. ¿Por qué? Porque la parte que tiene que ver con el gas natural, mis queridos amigos, se ha reducido. Ahora bien, defender el buen dato de mayo no significa blanquear la realidad acumulada de los últimos años. La inflación, obviamente, es un problema y hay que seguir llevando a cabo políticas de oferta que traigan más competencia, que traigan más actividad interna y que reduzcan la cantidad de dinero en el sistema, reduciendo el gasto público y reduciendo el empleo público. Eso está clarísimo. No podemos olvidar esa brutal erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos entre 2021 y 2024 que les ha dejado en una situación muy difícil. Pero no podemos olvidar quién es el responsable de esas malas políticas de estímulo, mal llamado estímulo, entre 2021 y 2024 y cómo los datos anuales de inflación lo que muestran es una situación que incluso con el efecto negativo de la guerra de Irán en los precios de algunos elementos energéticos, obviamente es mucho mejor que la inflación que creó el señor Biden y los demócratas. No nos podemos olvidar que los datos anuales de inflación al consumo para Estados Unidos fueron del 4,7% en 2021, el 8% en 2022, 4,2% en 2023 y del 3, prácticamente 2,9% en 2024. Ojo con esto. Es que no podemos olvidar que ese 8% de 2022 ocurrió cuando las materias primas terminaron el año bajando más de cómo habían empezado antes de la guerra de Ucrania. No lo olvides y no olvides que en el año 2023 se mantuvo en más del 4,1%. Por lo tanto, cuando te hablan de asequibilidad y de políticas, que no te engañen. Esta cifra describe una realidad muy dura durante 4 años. La inflación media estuvo muy por encima, no solamente del objetivo del 2% de la Reserva Federal, sino más del doble y mucho menos algo que se considere estabilidad de precios o reducción de la inflación. Y hay otro dato que desmonta muchos relatos complacientes. En 2023, sin el impacto de la guerra, sin un gran shock adicional del petróleo comparable al del principio de 2022, la inflación anual en Estados Unidos con el señor Biden era del 4,11%. Es decir, incluso sin las excusas externas, la inflación permaneció demasiado alta. Además, y esta es la clave, con subidas de más del doble en la inmensa mayoría de los componentes esenciales para los ciudadanos. Eso es muy importante, que te recuerden qué es lo que pasó en la época del señor Biden y las políticas de los demócratas. Por lo tanto, el mensaje correcto no es ni catastrofista ni triunfalista. El dato de mayo es bueno porque la subyacente está moderada, porque baja en tasa mensual frente al mes anterior, porque muchos componentes no energéticos muestran desinflación y porque no se observa ningún tipo de explosión inflacionaria atribuida a los aranceles o al petróleo en los bienes y servicios tangenciales o en los bienes y servicios orientados a las importaciones. Y esto es muy importante también entenderlo. Un dólar fuerte ha ayudado muchísimo. Tener un dólar potente ha mitigado un enorme efecto negativo que podría haberse dado en precios importados y no se ha dado. No solamente lo ha mitigado, si es que no hay ningún impacto. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la inflación es un problema y que lo que tiene que hacer el gobierno por encima de todo es reducir el gasto público, continuar con el aumento de oferta y el aumento de producción doméstica. Piensa dónde estaría el precio del petróleo si se hubiesen llevado a cabo las políticas mal llamadas medioambientales del señor Biden. Hoy la gasolina en Estados Unidos está a 4,2 dólares por galón, es cierto, pero no puedes olvidar que con el señor Biden superó los 5,5 dólares por galón y que si se hubiesen llevado a cabo sus políticas medioambientales, hoy Estados Unidos no sería el mayor productor de petróleo y de gas natural del mundo y el mayor exportador y por lo tanto la gasolina sería muchísimo más cara. No hay nada más que ver lo carísima que es en los estados donde gobiernan los demócratas. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar.
el nuevo orden económico mundial. La verdad sobre la inflación en Estados Unidos es esta: mejora el margen para el mercado y para la narrativa de desinflación de corto plazo, pero no se puede olvidar que las familias han soportado varios años de aumentos de precios muy superiores a lo razonable y que lo que tiene que continuar haciendo el gobierno es reducir más el gasto público, la emisión monetaria y el déficit, y por supuesto que la producción de petróleo y gas de Estados Unidos continúe creciendo para mitigar cualquier efecto externo, sea de una guerra a corto plazo o sea de cualquier otro riesgo geopolítico. La próxima vez que te digan que la inflación está descontrolada con el presidente Trump, recuerda que con los demócratas no solamente era superior, sino que era superior sin guerra y sin ningún tipo de efecto externo. Que no te engañen.